No Solo Delphi, episodio 69. Bienvenidos a nosolodelphi.com, el podcast, el programa donde hablamos, entre otras cosas, de Delphi. Mi nombre es Johnny Suárez, MVP de Embarcadero en Colombia, y si el internet no se ha caído, al otro lado del charco tenemos a Emilio Pérez, MVP de Embarcadero en España. Hola Emilio, ¿qué tal estás? ¿Qué tal la semana? Hola Johnny, ¿qué tal? Pues la semana muy bien. La semana pasada estuve de curso de Delphi. La verdad, muy ilusionado por haber enseñado a un grupo de personas que no sabían programar casi. Y bueno, le hemos enseñado la introducción a lo que sería Delphi durante 2 semanitas, ¿no? Le he dado muchos trabajos y después en febrero continuaré la segunda parte, a ver si se ponen las pilas. Y esta semana, bueno, hemos comenzado con un curso de administración de MySQL 8. Así pues, bueno, súper a tope, haciendo muchísimas cositas y muy ilusionado. ¿Y tú, Johnny, qué tal tu semana? ¿Qué tal por allí, por Cali? Por aquí por Cali, todo bien. Seguimos con temas de protestas, con paros. Ya no está tan intenso, pero todo bien por acá, por este lado. Y la cuestión del trabajo, pues, varias cosas. Por ahí he estado ensayando con algunas cuestiones con el Mormot, que le gusta mucho a ciertos miembros del grupo, de No Solo Delphi. Gatito. Y entonces, por ahí están ensayando algunas cosas con eso. He estado cerrando proyectos también. Por ahí algunas integraciones con otras. Sí, por ejemplo, con Odoo hemos hecho una integración con este RP tan famoso que está cogiendo ahora mismo bastante hueco en el mercado. Estamos hablando de que antes se llamaba OpenRP y ahora se llama Odoo. Sí, ese. Exacto, sí, ese. Sí, es bastante interesante y la integración la puede hacer incluso con Delphi y ahí bastante sencillo. Lo único que hay que hacer es como conocer un poco del proceso de Odoo como tal y como adentrarse, ¿no? Es bastante interesante la integración que uno puede hacer con este ERP. Y nos ayuda mucho los conectores, los Enterprise Manager. Exacto, los CData. No, hay que decirlo. Los CData, sí. Al principio empezamos a hacerlo manualmente con XML RPC. Y bueno, sí, también lo estamos haciendo bien, pero pues cuando se nos ocurrió la idea del CData, pues se nos facilitó mucho más la cuestión, muy fácil. Sí. Bueno, pues además de nosotros dos, hay un invitado especial, Javier Tarí, programador Delphi y gerente de Ciberinformática Avanzada. Muy buenas, Javier, ¿qué tal? ¿Cómo van los gatitos? Buenas tardes y encantado de estar con vosotros. Ahí estamos, volviéndonos locos con los gatitos. Decimos, bueno, quien no lo sepa, es por lo de tema de Mormot, como estamos muy emocionados con este framework que, bueno, es un mastodonte, no lo estábamos mirando y demás, dijimos de broma que cada vez que digamos Mormot, un gatito, ¿no? Le pasa algo a un gatito, ¿no? Pero bueno, es excelente modo. Sí, tiene que ser a modo de broma, yo no admitiría algo así. Hombre, por favor. Mi gata me echaba de casa. Bueno. Uy, yo soy más de perro, pero bueno. Bueno, ¿qué tal tu semana? Buenos años, Javier, ¿qué tal? ¿Cómo lo llevas? Cuéntanos un poquito quién eres, qué te dedicas, bueno, tu minutito inicial de gloria. Pues, ¿quién soy? Pues soy un programador Delphi al 100%. La verdad es que yo ahora tengo 53 años, empecé a programar con 16, empecé a programar en la cabeza porque no tenía ni ordenador ni nada, algunas revistas que llegaban por aquí y tal, y ya pone historia de amor ya con la programación, así que estudié informática, me eché la manta a la cabeza y automáticamente monté una empresa de informática a los 21 y empecé a programar una contabilidad al poco. Y desde allí sigo. Bueno, eso era todo en Turbo Pascal. Después ya, sobre el 2000, ya fue con Delphi y no he hecho otra cosa. Estupendo. Entonces ha evolucionado bastante el debe y el haber, ¿no? Desde entonces. Sí. Lo que nunca se ha resuelto es aquello de debe haber saldo, pero no hay. Debe haber saldo, está bueno eso. Muy bueno.
Bueno, pues mucha gente que empezó en el mundo de la programación, me consta aquí en España. Yo, por ejemplo, la primera empresa que empecé era igual, pues era la idea de montar un ERP. Es algo que, bueno, hay muchas empresas, toda empresa necesita un software de gestión y de contabilidad y en España nos gusta mucho el hacerlo y además Delphi ayuda mucho cuando empiezas y ves la luz y dices, voy a hacer un TPV, voy a hacer un POS, voy a hacer un ERP, voy a hacer un software de contabilidad. Incluso en la carrera mis profesores de contabilidad me animaban o nos animaban a que hiciéramos software de contabilidad porque decían que lo que había era bastante malo. Fíjate, un poco que es un tipo de opción. Recuerdo cuando hice el primer programa de contabilidad que yo literalmente alucinaba viendo lo que había en el mercado porque los datos básicos de la contabilidad son los asientos. Un asiento es a una fecha, unos movimientos en positivo y otros en negativo. Por una operación de suma cero, donde se registra el movimiento de dinero. Pero es que cuando yo hice la primera, y hasta no hace mucho todavía era así, la mayoría de los programas de contabilidad no funcionaban así, funcionaban al apunte, que es un cacho de la información. Es como si funcionásemos con la materia, pero estuviésemos funcionando con electrones y átomos independientes. No tiene sentido. Desde el 1500 se establece que la contabilidad es así, es un asiento y otro asiento y otro asiento. Pero como en los años 60 no había suficiente capacidad tanto del hardware como herramientas de software adecuadas, pues se manejaba en base a... Y que 40 años después estuviese haciendo lo mismo en muchas empresas y empresas grandes, ¿no? Es que el apunte contable como entidad independiente no existe. Un apunte siempre es parte de un asiento, excepto en los programas de contabilidad. Y nada, pues yo cuando empecé con la contabilidad, lo que tú decías, fui evolucionándola, le metes un poquito para hacer unas facturas sencillitas, cuando te das cuenta ya tienes tu almacén, tus efectos a cobrar y a pagar, etcétera, y al final pues se acaba convirtiendo. Y además cada empresa es un mundo, ¿no? Sí, yo precisamente por eso lo que me enfoqué hace bastantes años era en dar opciones de flexibilización dentro del programa. Ya en el programa de MS2 yo tenía un scripting que permitía pues hacer algunas cosas dentro del programa, crear tablas propias y hacer algunas cositas. Y ya cuando hubo que hacer el paso a Windows, lo que hice fue no adaptar el programa, sino empezar el programa desde cero, partiendo de los conocimientos, de lo que sabía que eran buenas ideas y de lo que sabía que tenía que evitar porque habían sido malas ideas. Y uno de los puntos principales para mí en ese momento fue que el sistema tenía que ser flexible. Se tenía que poder adaptar a muchas situaciones, tanto porque estuvieran previstas en el programa como porque tuviera vías luego para adaptarlo a lo que fuese. Uh-huh. Y pues esas ideas que puede sonar a moderno, si me estás diciendo que es el paso a Windows, no es hace 5 años, ¿no? No. Eso era, en MS2 ya pues se notaba por dónde tenían que ir los tiros. Y lo que estoy diciéndote es pues en el año un poquitín antes del 2000. Será más o menos cuando aparece Delphi, cuando empiezo a hacer todo el sistema nuevo y ya con ideas como eso, la máxima flexibilidad posible y aprovechando las características de Delphi de poder generar paquetes, como las BPLs, la máxima personalización decidí que hacerla a través de eso, independientemente de que tuviera scripting, de que tuviera muchas cosas que permitieran al usuario sin más adaptar la herramienta a sus necesidades. El colmo ya era, digamos, o el máximo, era diseñar todo de manera que fuese extensible a través de BPLs. Uh-huh. O sea, los plugins, ¿no? Añadirle plugins, por ejemplo. Sí. Uh-huh. Lo que pasa que en ese momento yo el concepto de plugin no lo tenía, sí, pero lo que sí tenía claro era lo que yo quería. Era poder meter Perfecto, programación. Sí. Vamos, plugin, por ejemplo, en Delphi yo lo he visto en los JVCL, creo recordar, que había un componente de plugin como tal, o los scripts que tú comentas, que creas. Pero fíjate que esa forma de pensar, si lo dices en otro contexto, sería algo súper moderno. Ahora mismo con el tema de Ansible, que si es lo mejor para que se creen las estructuras de datos, etcétera, etcétera. ¿Vale? Y sin embargo nos estamos yendo a hace 20 años, que no estamos yendo, o sea, muchas de las cosas que hacemos con Delphi desde hace 20 años, ahora mismo es lo ultramoderno, lo última tecnología, el boom. Por eso digo siempre que nos infravaloramos en el mundo Delphi, nos escondemos y no, es que tenemos que estar súper orgullosos de ser full stack. Sí, efectivamente.
Pues hay una cosa en la que vosotros dos, y no solo Delphi, habéis influido mucho en mí en el último año. Es que yo estaba trabajando en Delphi 5 desde que salió Delphi 5 y no le veía un futuro claro a Delphi. Luego, pues no veías, no había ningún tipo de comunidad, o yo no conocía ningún tipo de comunidad. Y a partir de que empiezo a escucharos a vosotros, pues es cuando empiezo a, bueno, pues a tirar para adelante, sí, y es cuando empiezo a aprender muchas cosas que había dejado de lado. Así que este año para mí ha sido muy revolucionario en muchos aspectos. Levanta cabeza, ¿no? Nos alegramos mucho, ¿verdad? Sí, bueno, buenísimo. Yo me pongo muy contento de saber ese comentario, ¿no? Bien, hay una nota que a lo mejor los oyentes no saben, pero Javier es de Elche. Y estamos hablando que en Elche es donde estaba Embarcadero. Luego, el número de programadores Delphi por metro cuadrado debe de ser muchísimo mayor que lo que hay en Sevilla. Pues el caso es que yo de esto me enteré años después de que cerrase Embarcadero, porque también es verdad que por razones personales no he estado nunca ligado a muchas comunidades, y además como mi software, la verdad es que siempre he tenido más instalaciones fuera de aquí que aquí, pues prácticamente no conozco a nadie de aquí que programe. Sí es cierto que durante los pasos de los años he tenido contratados a distintos programadores que trabajaban siempre en Delphi, que luego pues han ido por su parte montándose sus propias empresas. Así que a verlos ahí. Pues simplemente hacer ese pequeño matiz. Como comenta Javier, normalmente los que programamos en Delphi tenemos unos años, no estamos en época universitaria, no estamos en época de salir por las noches, ¿verdad? Por lo menos de manera general, ¿no? Que, o sea, lo raro es que salgamos, no que no salgamos, ¿no? Entonces, claro, no solemos ir a eventos, hacerlo, prepararlo, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, de ahí nuestras ganas de montar un evento, seguimos diciéndolo, ¿vale? Para el mes de febrero o marzo aproximadamente. Me encantaría que fuera la fecha del fin de semana del 28 por varios motivos, pero estoy tanteando esa fecha. Estamos entre Elche, Sevilla, Madrid, Barcelona, entre uno de los 4 puntos, ¿vale? Me gustaría que fuera Elche por el tema de Embarcadero, ¿no? Que estaba allí, pero el tema logístico es complicado llegar hasta allí desde muchos puntos, entonces no sabemos todavía, estamos ahí con una encuesta en Telegram. Recordad, en no solo delphi.com tenéis en el menú, tenéis una opción para conectarse a Telegram, luego ahí está anclada la encuesta, rellenarla, y también en la semana pasada envié una encuesta por correo electrónico, igual también, si podéis rellenarla, porque nos dará mucho feedback, porque bueno, en el momento que yo lo miré solamente había una persona que había rellenado la encuesta que enviamos por email, ¿no? Entonces, son cosas que nos van a ayudar a elegir dónde, porque de nada sirve querer montar un evento que vayan 2 personas, yo y otra persona, ¿no? Entonces no tiene sentido el hacerlo de ese formato. Así pues, os animo a que nos digáis dónde hacer el primero. De todas maneras, tener en cuenta que lo que vamos a hacer ahora, ¿no? No sé si lo mencionamos de una vez, Emilio. Pues que tenemos pensado hacer lo que mencionamos en el episodio anterior, que son los eventos de No Solo Delphi. Entonces lo que queremos hacer es como una especie de laboratorios en vivo, donde ustedes todos participen, Javier, Tari también, todos participemos, entremos, hagamos talleres, preguntas, y va a ser, digamos, lo que tenemos pensado por ahora es hacerlo una vez cada 15 días, más o menos. Puede ser, digamos, Emilio, puedo ser yo, podemos ser los dos, podemos ser varios, donde mostremos de pronto en uno de esos en vivo cómo hacemos, digamos, una conexión a algo, cómo hacemos un instalador, por ejemplo, o cómo hacemos un despliegue hacia Linux, como talleres prácticos. De esta forma queremos también empezar a hacer como para irnos animando y calentando motores para poder hacer bien el evento también en vivo, ¿no? Eso es lo que te iba a preguntar, en vivo, ¿no? Sí, en vivo y en directo. La gente a través del chat nos podrá escribir. Quien quiera salir en directo, pues podrá venir, se le podrá invitar. Y, por ejemplo, imagínate Diego, que nombra las variables con un formato en concreto, es decir, el tipado delante y después nombra la variable, pues que venga a explicar el por qué lo hace, cuándo se debe de hacer de una manera, cuándo de otra. El tema es ir acercando a la gente que no sabe al mundo Delphi. Y lo más cómodo es con la VCL. Simplemente cómo se crea un procedimiento, cómo se crea una función,
información, darle un acercamiento a esas personas porque muchas veces nos volvemos locos, nos vamos a lo último, nos vamos a Delphi MVC Framework, a Mormont, a FireMonkey con su complejidad y demás, pero nos quedamos y nos olvidamos de la persona de la curva de aprendizaje de entrada. Ajá, sí, exacto, sí. Por ejemplo, hay muchas personas, creo que Javier Tari es una de las pocas personas que veo que trabajan excesivamente con el tema de los BPL, y eso, los BPL son poderosísimos, precisamente por lo que estamos hablando ahorita, por el tema de hacer plugins, de hacer personalizables nuestras aplicaciones, de poder dar la opción a otros desarrolladores de que amplíen nuestro sistema, ¿cierto? Y, por ejemplo, ver esa parte de cómo se trabaja con BPL, por ejemplo, sería un buen tema, por ejemplo, en ese caso. La mayoría siempre trabajamos o trabajan con el tema de escribir código en un solo ejecutable y empiezan a agrandar ese ejecutable, agrandarlo. Y bueno, trabajar con paquetes hace que las actualizaciones sean más livianas, que no haya que desinstalar todo y volverlo a montar. Tiene muchísimas ventajas. Entonces, ese puede ser también un buen tema, ¿no? Es lo que es muy fácil también adaptar lo típico de adaptar un software. Tienes un RP y lo tienes que adaptar a un mercado específico o a un cliente específico que tienes. Si trabajas con un solo Excel y tal, lo que acabas teniendo es pues un montón de copias de tu programa con distintas variaciones. Lo montes como lo montes, pero al final es eso. Yo solo tengo un software, mi software se llama Cybermax y es el único software que tengo. Ahora bien, tengo adaptaciones verticales para mercados que no se parecen en nada unos a otros, que pueden ser desde muy pequeñas hasta enormes. Y va todo en BPLs y eso me permite que el software, o sea, yo cuando compilo genero un único ejecutable y las BPLs necesarias. Y cualquiera de mis clientes lo que carga es el ejecutable, que es chiquitín, las BPLs que generan pues la contabilidad, el RP y tal, luego las BPLs propias, que alteran el funcionamiento de lo anterior. Pero lo que quiero decir es que la parte básica la tiene todo el mundo igual. Y eso es a través de BPLs. Sí. Y lo que haces es que lo cambias el funcionamiento de lo que ya hay a través de BPLs, pues alterando unos 300 métodos, formularios, eventos, acciones, añadiendo opciones que aparecerán en los menús, etcétera. Y yo es la mejor manera que he encontrado de tener flexibilidad sin morir en el intento. Sí, no, es que esa forma es muy, muy interesante, es muy, muy flexible. Y además, digamos, si se tiene un equipo de desarrollo, o sea, es que las ventajas son muchas, porque si se tiene un equipo de desarrollo se puede, digamos, sectorizar o modularizar. Entonces a por ejemplo, le entrego la BPL tengo de inventario con tal cosa, va a manejar las BPL de tal cosa, y todos pueden trabajar al tiempo sin necesidad de tener, digamos, un ejecutable, porque es que tener un solo ejecutable con todo hace más complicado por ejemplo, esa distribución. Yo estaba en una empresa o el uso de teclas calientes, por ejemplo, que son una cosas aplicación sencillas, de pero que distribuidora de prensa la y persona puse que la está idea de las entrando, BPLs y yo al final me especialicé en la BPL de pedidos, o sea que al final incluso cada programador se especializa en una en concreto. La verdad es muy interesante, en un módulo en concreto, igual que pasa con SAP, especializo en módulo HR, por ejemplo, pues igual podemos hacer con este estilo, ¿no? Bueno, pues sobre lo que estaba comentando Johnny de estos eventos, que yo le llamo también directos, porque lo queremos que sea en vivo y en directo, ya lo hicimos hace un tiempo que se llamaba Alguna Pregunta y intentábamos hacerlo en ese momento, ¿no? Pero ahora, dentro de los cursos que tenemos, pues bueno, lo podemos meter ahí, estos directos en cuestión. Lo que quiero llegar a decir con estos directos es que durante esta formación que he estado haciendo me he dado cuenta de lo difícil que llega a ser para la gente que está entrando, dónde tiene que declarar una variable, si ponerla en el var, si dónde se escribe el código, si arriba de implementación, si debajo, que si en interfase, que por qué ponerlo arriba y abajo la clase, el nombre de la clase, el tipado y demás, por qué quitar el create form del DPR o dejarlo puesto, ¿vale? O sea, son conceptos que cuestan muchísimo trabajo a aquellas personas que están empezando. Bueno, pues simplemente de ahí vino la idea de retomar alguna pregunta, que ahora lo llamaríamos directo, porque bueno, la gente podrá preguntar, podrán asistir. Como ahora también tenemos una comunidad más directa a través del Telegram y demás, pues simplemente sería que vinieran aquí, que explicaran un poco lo que hacen y nosotros simplemente estar gestionando las preguntas que vengan en el chat y al invitado pues le iríamos diciendo, trasladando lo que nos están diciendo. O si lo hacemos entre nosotros, pues un día sería yo el que lo está explicando y Johnny mira el chat, o al revés, ¿vale? Entonces no depende de que esté yo o que esté Johnny, tenemos que estar
solo uno de los dos, y el invitado que quiera venir para explicar pues cómo se crea una variable global, por qué no se debe de hacer, ¿vale? Cómo crear una función, qué es una función, qué es un procedimiento, vamos. Para explicar estas cosas, cualquiera de los que estamos somos capaces de saber hacerlo. Lo que no sé es si lo tendremos tanto en la suela de los zapatos que no nos acordemos de cómo explicar. Sí, también puede ser. También puede ser, lo sé, me ha pasado, ¿vale? Y me he tirado de los pelos mucho porque yo lo veo tan claro y tan normal. Y claro, he bajado a la tierra. He bajado a la tierra cuando otras personas me dicen, no, es que yo esto cuando lo hago en Visual Basic o lo hago en tal sitio, no tengo que poner 2 veces abajo, arriba, en medio, ¿vale? Entonces, Pero bueno. una duda, Emilio. Lo que estás planteando, estos directos, ¿va dirigido a principiantes o es que unos irán dirigidos a principiantes y otros pues a cualquiera? Me encantaría que fuera principiantes, por lo menos los primeros, ¿vale? Y ya después, pues si vamos avanzando o la persona que viene quiere, por ejemplo, el Hola Mundo en Mormont. O sea, sabemos que Mormont es muy complicado, aunque, ¿vale? Pero por lo menos el comienzo. ¿Cómo comenzar? Ya me buscaré yo la bichuela, pero esta es la página, esto sería cómo se instala el primer proyecto, ¿vale? O sea, todo muy introductorio. Queremos que la gente nueva sea capaz de descubrir cosas fantásticas que tiene este software. De nada sirve explicar un Android que hace virguería y ahora cuando tú te vas a poner 5 meses después ha cambiado tal cosa y no te vale, ¿vale? ¿Me entendéis, no? Entonces, lo que buscamos es lo tradicional, lo de siempre y lo que ha hecho importante a Delphi. En este caso, cómo crear data modules, cómo crear, en qué momento crearlo, cómo no, patrones de diseño en cuestión que se puedan hacer, buenas prácticas que hace cada uno. O sea, al final es como una charla que tenemos en el Telegram, pero trasladado a un directo. Parece muy interesante. Contad conmigo para lo que pueda. Estupendo. Pues ya te tenemos aquí fichado también para el directo, ¿vale? Entonces, ¿en qué momento del día podríamos hacerlo? Yo creo que sobre las 3 de la tarde, 4, sería una buena hora, que mucha gente están descansando de la comida y después empiezan a trabajar a las 4. También están empezando a trabajar en la otra zona, por allá por Cali, ¿vale? Entonces, para que, bueno, que sea un horario intermedio y que no sean lo típico de las 8 de la tarde, en el cual, pues sí, es cierto, la gente no está trabajando a las 8 de la tarde normalmente, pero también es cierto que si no estoy trabajando no quiero estar en un chat, delante de un ordenador escribiendo dudas y preguntas. Por lo menos es mi forma de pensar y creo que los que somos de Delphi puede ser que pensemos parecido, ¿no? Entonces, yo pienso que podríamos como ir buscando, sí, ir probando el horario correcto. Ahí nos damos cuenta con las estadísticas cuál horario gusta más también, ¿no? Vale, también como tú estás en Cali, yo estoy en España, podemos tener horarios diferentes, tampoco tenemos que estar los dos a la vez. Pues, por ejemplo, si tú te pones a nuestras 8 o 9 de la tarde o 10 de la noche, pues también se podría intentar ver qué ocurre. Esto es como la programación, ir probando, ir dando, sí, iterando, porque el ¿verdad? F8 no lo tiene todo el mundo, ¿eh? Eso es un regalo que tenemos, que no todo el mundo lo tiene, por lo menos cuando yo programaba en PHP, el depurador que teníamos era muy limitadito, ¿eh? Sí, es cierto. Aunque ya debe haber mejorado, yo creo, sí, ¿no? Ha mejorado mucho, pero bueno. Para mí el Delphi for PHP era fantástico, el poder depurar un PHP y demás, pero tienes que poner un plugin en el Chrome, etcétera, etcétera, que no es tan directo y fácil. Bueno, Javier, ¿qué tal ves un evento por allí, por Elche? ¿Qué tal las comunicaciones desde Madrid y Barcelona? Yo estupendo. Me apunto. Pues eso sería fácil porque la autopista pasa por aquí. Y el aeropuerto de Alicante realmente es el aeropuerto de Elche. Se llama de Alicante, pero está en territorio de Elche. Y si fuese en una época más veraniega, pues mira, también tenemos muchos kilómetros de playa. Pues el problema de época veraniega es que no van a... No, hombre, no tan veraniega, ojo. No, vacaciones no, pero que si se viese, bueno. que no digo que tengas edad, pero si se viese hacia mayo, junio, lo que sea, pues tenemos la playa al lado también. Pues sería una opción a evaluar, montar una primera en Sevilla, una segunda por allá, por el mes de junio, supongo, porque mayo aquí en mi zona y sobre todo los que somos más católicos, ¿vale? Es un mes muy complicado. En Huelva hay muchos
muchos eventos, que si Semana Santa, después viene, tenemos muchas comuniones en el pueblo que tenemos que ir, tenemos también el rocío cercano, donde los niños no tienen colegio y, bueno, complicado, salen millones de cosas. Entonces, bueno, el mes de mayo es mortal. Entonces, sería más bien junio o febrero. Estamos ahí entre esas dos fechas, y octubre sería la otra posible fecha. Y a Cali pueden venir a cualquier hora. Siempre misma temperatura, ¿verdad? Sí, siempre, ¿no? Eso es el día igual, que yo vaya siempre. llueve, Johnny. Bueno, sí, hay veces que llueve, sí. Y llueve duro cuando llueve, pero bueno. Bien, Javier, te quería preguntar, ¿qué tenemos que hacer desde No Solo Delphi para que las empresas quieran más salir en el listado de empresas? Las empresas te refieres, las empresas usuarias, es decir, usuarios que utilicen Delphi, que conozcan Delphi, que tengan algún software con Delphi. Queremos darle importancia al software en sí y queremos, igual que, por ejemplo, estoy en el curso de MySQL y he puesto una foto grande de estas empresas confían en MySQL, ¿vale? Pues yo quiero tener un listado de empresas que confían en Delphi. Entonces, ¿qué tenemos que hacer para que la gente nos escriban en el formulario de contacto y nos diga, ponme? Pues no lo sé. La verdad es que yo lo he estado pensando, ya he hablado con alguno de mis clientes para que me confirmasen que no había ningún problema en ponerles y me han dado el visto bueno, con lo cual por mi parte pondré algunas de mis empresas clientes, pero no sabría decirte qué es lo que está reteniendo. No sé, pues no veo ningún problema. Mi empresa la voy a añadir también ahí, pero no te sé decir por qué no lo hacemos. Yo tengo mi forma de pensar, y es porque lo dejamos pasar como nos pasa o sea, estamos apagando fuego diario. Al final lo que queremos es, cuando terminamos de apagar el fuego, descansar y relajar mente y no pensar en otras cosas, ¿vale? Entonces, bueno, sí, yo sigo siendo pesado, que es mi función en este lado, ¿no? Apuntarse, o sea, no tenéis miedo en salir en el podcast, no tengáis miedo en poner vuestra empresa, simplemente que conocéis Delphi, que sabéis lo que es, ni siquiera quiere decir que lo tengáis instalado, ahí lo dejo, pero que salga un listado grande, que salga 50, 60, o sea, decir que es mejor, o sea, mejor. Uno de los mejores software de recursos humanos utiliza Delphi. No sé si el software o alguna aplicación de la empresa, no lo sé, pero que decir que ellos utilizan Delphi, para mí te me llena la boca, ¿no? de decirlo, ¿no? O que un RP como el tuyo, que tiene tantísimos años y que seguro que tiene todo lo que necesita una empresa, ¿por qué no confiar en Cybermax para ponerlo en el trabajo, en la empresa, ¿no? Entonces, ¿qué nos frena para darle más difusión a esto de Delphi? Que después siempre decimos, no, es que vamos a hacer ricos a los desembarcaderos. Pues ojalá se hagan ricos y bajen los precios, ¿vale? Si ellos ganan lo suficiente para poder pagar todo lo que es desarrollo que quieren hacer, pues que se hagan ricos, ojalá se hagan ricos y esto sea otro software como Visual Studio, que todo el mundo, vamos, que me tiran todo el software que yo he hecho porque han cambiado de versión de lo que sea y encima le aplauden, ¿no? O sea, que seamos parecidos, que también sepamos que lo que tenemos es bastante interesante y bastante importante, y que tenemos software libre como Lazarus, que está bastante bien, y sin embargo seguimos pagando Delphi. Algo tendrá. Claro, es que mira que ahorita que tocas ese tema de lo de Microsoft, por ejemplo, yo creo que lo mencioné en alguna ocasión aquí, Joel mencionaba eso, que él trabajó allá y él decía que una de las técnicas de Microsoft es esa, como estar cambiando las cosas para que todo el mundo, digamos, el que está pensando de pronto en hacer una cosa nueva por allá muy moderna, pues entonces ahora le toque centrarse en cambiar su software para que sea compatible con la nueva versión. O sea, entonces, claro, si hay alguien que está pensando en algo mucho mejor, pues le toca dedicarle tiempo a otra cosa. Entonces es como algo que hacen también ellos ahí con respecto a ese punto, ¿no? Porque tienen el poder, tienen la forma. Y pues, y hay otros, digamos, han salido otras cosas muy interesantes. Por ejemplo, en estos días hablábamos en el grupo sobre lo que había hecho Andrea Magni, que se parece a Flutter. Pues me pareció buenísimo porque, o sea, no es que sea algo súper necesario, ¿cierto? Pero lo que pasa
pasa es que Flutter es una forma muy sencilla de hacer aplicaciones web y traer esto a Delphi hace que sea muy, digamos, muy simple, o va a ser muy simple, o haría muy simple explicar Delphi para el tema de aplicaciones móviles, como con ese estilo de Flutter, mejor dicho. Y si nosotros, digamos, como comunidad apoyáramos ese tipo de proyectos y nos volcáramos a hacer, digamos, plugins para ese proyecto, hacerlo más, digamos, ancho, más grande, pues lograríamos unas cosas muy interesantes, porque, por ejemplo, hablando de Flutter, por ejemplo, que es genial, me parece genial ese entorno también. Ellos tienen, tú ves la documentación y se les llena la boca diciendo que ellos pueden programar para iOS y para Android al mismo tiempo, en un solo código base. O sea, es como escuchar hablar es como escuchar a Embarcadero, pero o sea, nosotros como comunidad tenemos que hacer que eso suene más, porque nosotros con un solo código base no solo podemos hacerlo para Android y iOS, lo podemos hacer para Windows, Linux, Mac, o sea, tenemos unas posibilidades mucho mayores, ¿cierto? Lo que pasa es que de pronto Flutter se ha metido en el tema de que sus aplicaciones quedan con un rendimiento impresionante, ¿cierto? Quedan totalmente nativas. Entonces, lo que podemos hacer nosotros desde nuestro lado es mejorar de pronto esa parte, o sea, que sea tan simple, hacer algo que quede con un excelente rendimiento, que podamos de pronto decir como lo mismo, ¿cierto? Realmente ellos dicen que pueden compilar para varias plataformas, pero realmente su fuerte no es ese. Su fuerte es el tema de que cualquier cosa que ponen ahí es muy sencillo volverlo muy fluido, ¿cierto? Son aplicaciones muy fluidas. En Delphi también se pueden dejar muy fluidas, pero sí requieren un poco más de atención, un poco más de cuidado. Entonces, lo que hace, digamos, resalto el trabajo de Andrea Mandi en ese sentido. ¿Por qué? Porque es traer ese estilo de Flutter, entonces podríamos hacer que ese Delphi, que es de pronto que necesita cierto trabajo fuerte para que sea fluida la aplicación, pues ahora con este estilo podría ser igual de sencillo, incluso podemos ser mejores porque podemos compilar para cualquier sistema operativo, ¿no? Uh-huh. Ahora, la pregunta del millón. ¿Qué personas son las que se van a dedicar a hacer eso en Delphi? Si estamos todo el día apagando fuegos sin levantar cabeza, y en el momento que levantamos cabeza lo único que queremos es salir corriendo, ¿no? Entonces... Claro, al faltarnos la sangre joven, digamos, que tienen más tiempo, pues eso es un hándicap que tenemos. ¿Y cómo llegamos a la universidad? Si cuando queremos montar, como se estuvo hablando, cuando queremos montar un curso de un universitario de verano y no le dejan, no le dan licencias. O sea, ¿cómo conseguimos que eso funcione? ¿Vale? Yo intenté ponerme de intermediario en este caso, lo aviso por acá. Cualquier persona que tenga curso de universidad, etcétera, etcétera, que se ponga en contacto con nosotros, que intentamos mediar todo lo posible para que salgan todas las licencias que hagan falta, ¿vale? No son licencias perpetuas, son licencias universitarias de estas de formación que tienen un tiempo limitado, pero bueno, tienes tiempo para hacer el curso y de sobra, ¿no? Que no son las community, ¿vale? Entonces... Sí, claro, para lograr hacer todo eso que hablé ahora necesitamos sangre joven. Efectivamente. Y esa sangre joven está en las universidades. Sí, los representantes de Embarcadero, digamos, en algunos países como España, tienen, digamos, ponen trabas o ponen dificultades para poder lograr esto, pues, como decía Javier, ese hándicap que tenemos se va a hacer más grande, ¿no? Exacto. Yo no estoy en contra de Embarcadero, estoy en contra de determinadas políticas que se están haciendo y que tenemos que intentar que sean cambiadas entre todos, ¿no? Y darle puntos de vista diferentes. Es decir, negociar. No tenemos que estar en contra de la empresa que hay detrás de Cell Software. Es una empresa súper gigante, muy lenta, ¿vale? Porque al ser grande, pues tiene sus protocolos y sus cosas, ¿no? Pero hay que intentar llevarlos o negociar con ellos para que salgan cosas. Yo recuerdo que hubo unos compañeros, Germán, Salvador, etcétera, que se reunieron con Embarcadero hace unos años y le dijeron lo que la comunidad le estaban diciendo a ellos. Y de ahí, no sé si de ahí o de que lo vio en todos lados, apareció Community. O sea, están dispuestos a escuchar. Sí, Embarcadero como tal, pienso que tiene, digamos, desde que lo cogió Idera, tiene más oído, ¿cierto? Pero escucha más a la comunidad. Sin embargo, hay ciertas cosas que uno se queda aterrado, ¿no? Uno dice, pero ¿qué pasa? O sea, digamos que
que hay ciertos sectores que no están como en esa sintonía, no están sincronizados con lo que uno sabe que la empresa como tal quiere en ese momento. Por eso sacaron Community, por eso sacaron las versiones académicas y pues ellos buscan realmente que no hayan trabas, pero aunque digamos existan, ¿cierto? Por medio de otros empleados, ¿cierto? Vale. Entonces, bueno, simplemente trasladar esta idea para que entre todos consigamos hacer, porque incluso, fíjate, Johnny, me alegró mucho ver un evento, un webinar de Danisoft sobre Delphi, ¿vale? O sea... Sí, en esta semana, ¿no? Sí, ¿lo pusiste tú, Javier? ¿O... No, sí, vale, no. Pero eso es algo positivo, es decir, hacía tiempo que ya Danisoft no ponía webinar. Algo muy positivo. ¿Por qué? Primero, Danisoft conoce el mercado, conoce España, está en Madrid y son de aquí. La otra empresa no son de aquí, ¿vale? O sea, son de fuera. Lo único que pasa es que se han instaurado aquí viendo que había un pequeño, no sé si llamarlo vacío, porque no estaba vacío, pero un pequeño hueco, ¿vale? Entonces, ahora mismo hay dos empresas que son partners oficiales de Embarcadero, que pueden vender, que pueden hablar del nombre de Embarcadero. Incluso cuando tú te das de alta de Community, si has puesto tu teléfono, automáticamente te están llamando, ¿sabes? Entonces, son las empresas, dos empresas que hay ahora mismo en España, ¿no? Entonces, bueno, también es positivo que haya competencia. Algo se mueve, ¿verdad? Te ve tu espíritu emprendedor, Javier. Bueno, es que al final, yo al ser emprendedor, lo más importante cuando tienes una empresa es que primero te conozcan y segundo, que confíen en ti. Entonces, si estamos perdiendo las dos cosas, no nos están conociendo, porque cuando vas a cualquier sitio te dice Delphi, ¿qué? Todavía se programa en eso, ¿vale? Y segundo, la gente que estamos utilizando, estamos perdiendo la confianza y nos queremos ir a otro lenguaje, pues estamos perdiendo las dos cosas, ¿no? Pues mira, rescatando algo que había comentado antes, creo que Johnny, sobre los cambios que hacía Microsoft y que obligaban a dar los programas y tal, la verdad es que nosotros en Delphi lo que tenemos es algo mucho mejor, o sea, algo muy importante, que es que tú puedes tener código de hace décadas, literalmente, y lo puedes hacer correr con pocos o ningún cambio. Y eso es importante. En mi caso en concreto, vosotros lo sabéis, que yo este año he hecho la migración de Delphi 5, que es de hace la pila de años, a Delphi 2007, porque era el último Delphi antes del Unicode. Ya lo tengo funcionando todo en Delphi 2007, con lo cual ya cambio de plataforma y estoy haciendo el paso a Delphi 10. Y esos han sido fáciles. Yo pensaba que el de Delphi 2007 a Delphi 10, por el tema del Unicode y tal, iba a ser casi imposible. No creía que lo fuese a acabar realizando. Pero ¿qué va? O sea, es impresionante cómo está siendo posible un código que puede tener, ya te digo, décadas, hacerlo funcionar en la última versión. Digamos que el trabajo pesado ya lo hiciste pasando a 2007. No te creas, no fue tan difícil tampoco. No, pero digo pesado entre comillas, ¿no? Porque en últimas es cambiar unas unidades y lo más complicado es de pronto los componentes de terceros que estén y listos. Sí, es cierto que yo tengo algunos componentes de terceros, pero la mayoría eran componentes propios, entonces pues he podido ajustar ahí. Pero que las diferencias ya desde Delphi 5 hasta Delphi 2010, o sea, hasta Delphi 10, teniendo en cuenta el tiempo que ha pasado y cómo ha evolucionado todo, es increíble lo bien que se puede adaptar el código. Entonces, si me está escuchando alguien que tenga código en Delphi 7 o lo que sea, que no tenga miedo en adaptar. Un modelo de negocio muy típico, ¿vale? Ahora mismo, y lo estoy viendo mucho en LinkedIn, sobre todo empresas de Rusia y de Inglaterra, es Legacy Code. Es decir, nos encargamos de pasar tu código de Delphi 5 a Delphi 10. Entonces, estas empresas pues se dedican a eso, a estudiar, te hacen una consultoría inicial, te dicen tu código, miran los componentes, si están en versión nueva, si no, alternativa, esfuerzo para modificar esos componentes, etcétera, etcétera. Entonces, la verdad que hay personas muy especializadas en esta transferencia y es un modelo que ha surgido hace poco. Sí, pero lo que yo quiero hacer hincapié es que en Delphi igual es más fácil eso que en otros sistemas. Sí, te digo, en .NET, por ejemplo, yo hice un Windows Phone y de la versión, no sé recordar, ¿vale? Pero era de .2 a .3, ¿vale? Había que tirar todo el código y hacerlo de nuevo. o sea, y después cerraron Windows Phone. No, es que... Pues de Delphi 5 a Delphi 2010 estoy seguro que
dejando aparte el tema de componentes de terceros, Sí. el 95% por lo menos del código te sirve tal cual. Y estamos hablando de 25 años de vida, más o menos. O sea, que no estamos hablando de los últimos 5 años, no estamos hablando de Angular 2, que había que también tirarlo todo, ¿vale? Y es que, por ejemplo, y no quiere decir eso, pues, que el Delphi sea igual tampoco. O sea, Delphi ha ido evolucionando en su forma de programar. Nosotros podemos modernizar nuestra forma de trabajar, podemos aplicar mejores técnicas ahora, ¿cierto? Pero el código que funcionaba en Delphi 5, como dice Javier, en su gran mayoría va a funcionar ahora en unas versiones modernas. Y sí, digamos, ellos incorporan mejoras, incorporan todos estos nuevos estilos, pero no nos dejan tirados y a decir, no, es que esto ya no se hace así, quite eso y vuélvalo a hacer. Entonces no nos van a dejar tirados y nuestras aplicaciones van a tener un tiempo de vida mucho más largo que en cualquier otro lenguaje. Claro, y lo que haces es vas actualizando conforme te va interesando a nuevas versiones, vas mejorando ese código que es de antes y funciona ahora, pero luego lo puedes ir mejorando, añadiendo genéricos o cualquier cosa de las nuevas que van saliendo y mejoras tu software, pero no tienes obligatoriamente que hacerlo, lo puedes ir haciendo según vas teniendo el tiempo. Bueno, o te va Javier, haciendo falta. por ir un poco la última pregunta que quería hacerte, como empresario, como programador, como persona de Delphi, ¿consideras que tu código fuente es tu mayor tesoro y tienes que estar guardado bajo llave? ¿O piensas que, bueno, que podrías compartir tu código fuente a terceros, aunque sea en un GitHub, aunque sea parcial o algo? ¿Qué piensas de ello? La verdad es que probablemente no haya ningún problema en compartirlo, pero yo al principio tuve algunos problemas con algunos empleados que dejaron de serlo y entonces mi código yo no me veo compartiéndolo. Sí me veo compartiendo algunas cosas que he hecho en mi código y que pueden ser útiles para otros. De hecho, estoy mirando a ver un par de cosas que creo que pueden ser útiles en general para extraerlas y meterlas en un GitHub para que la gente las pueda utilizar. Pero lo que es el código fuente de mi aplicación en pleno, no me veo haciendo. Entonces, como podéis ver, es cierto que si compartimos, aunque sean porciones de código a otras personas, al final vamos a ser capaces de montar nuestro propio puzzle, nuestra forma de hacer las cosas y de atraer más gente a este lenguaje, ¿vale? Porque la reputación de un software es el número de código compartido que hay en Internet, junto con la búsqueda en Internet, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, de mayor código compartido, no un software con muchas líneas de código, no, sino pequeños proyectitos con código hecho, nos va a ayudar mucho más a que la reputación de nuestro lenguaje o de nuestro IDE, pues vaya más. También quiero trasladar que esta pregunta trampa, ¿vale? Es porque realmente un código fuente sin clientes no es nada, ¿vale? O sea, es tiempo que tú estás dedicando a crear algo, pero si no tienes clientes, no haces nada con él, ¿vale? Te lo guardas en una cajita, ¿vale? Te lo mantienes ahí y dices, he creado este software, pero si no lo usa nadie, si nadie lo tiene, ¿para qué sirve un software? ¿Vale? Entonces, yo quería trasladar estas dos caras de la moneda porque a mí me ha pasado mucho, ¿vale? De tener fuente que tengo ahí escondido, ¿vale? Sin utilizar nada. Luego, no pongáis todos los esfuerzos en desarrollo, porque este podcast está escuchado por mucha gente de desarrollo, no pongáis todo el dinero o toda la carne en el desarrollo pensando que después nos lo van a comprar corriendo, ¿vale? Conozco software de gestión, para hacer facturas solo, muy simplones y que se están hartando de vender, ¿vale? Y software RP muy completos y que viven con 5 o 10 clientes. Entonces, sepamos un poco la diferencia que hay entre código fuente y lo que es un producto, ¿vale? O sea, que en este caso, Javier lo que no quiere es entregar su producto, ¿vale? Pero porción sí, exacto. Claro, es que yo tengo, si eres en mi caso tengo un único bloque que es todo mi producto, pero sí lo que he empezado a hacer es algunas cosas que a mí me han costado un esfuerzo y que creo que serían útiles para otros, pues extraerlas, desacoplarlas un poco del resto para extraerlas y que sea fácil de integrar en otros sistemas con la intención de ponerlo en GitHub para que todos puedan verlo. Eso sí lo he empezado a preparar. Exacto. Entonces, bueno, no sé, un pequeño módulo que envíe correo electrónico, pues
pues eso, en vez de tenerlo que hacer todo desde cero, pues muchísimo software lo tiene ya integrado, porque no extraerse y ponerse, ¿vale? No sé tu software, pero conozco otros muchos que lo tienen, ¿vale? Sí, ese tipo de cosas sí estaría dispuesto a compartir. Que no pertenecen al core, pero son herramientas que al final se acaban poniendo porque le dan valor a tu producto, ¿no? Entonces, claro, todo el mundo pues le gusta poner eso, que el propio software cuando hace la factura la envíe como adjunto, ¿vale? Y le envía al correo electrónico que está puesto en el de eso que se envíe, ¿no? Pues ese módulo de envío que, por ejemplo, Daniel Tetti tiene un módulo que hace eso, que a partir de una API tú le envías el documento, el correo, el asunto y demás, y él se encarga de enviarlo cuando tenga que enviarlo. Ahora, mañana, después dentro de un rato, ¿vale? O sea, ya lo envía él, ya se encarga. Pues eso está ahí modularizado, aparte, pues son cosas que tienen valor. Sí, además, cuando se comparten ese tipo de cosas como ese proyecto que mencionaste, Daniel, uno aprende conceptos que de pronto no había visto, ¿cierto? Que de pronto ni siquiera se le habían pasado por la mente, pero se pone a ver uno de esos proyectos y entonces uno entiende otras formas de hacer las cosas. Por ejemplo, ese, que en últimas, ¿qué es? Es un servicio que recibe inmediatamente lo que tiene que hacer y cuando el servidor esté desocupado de las tareas importantes, ahí sí empieza a enviar directamente estos correos. Entonces, son formas, o sea, uno siempre, para él ser algo muy normal, ¿cierto? Utilizarlo, pero para otros de pronto no conocíamos esa forma de trabajar ese tipo de tareas que son importantes, pero no son urgentes. Entonces, como no hagáis lo que yo hago, sino lo que digo, ¿vale? Porque todavía no tengo subido ningún fuente, intentad compartir lo máximo que podáis, ¿vale? Entonces, lo dejo ahí para el resto de personas. Y quien tenga cosas compartidas, que nos envíen su GitHub, ¿vale? Y en algún sitio pondremos el enlace. Y bueno, Javier, tu minutito de gloria final, ¿dónde te podemos encontrar? Tu software estrella, ¿qué tipo de clientes quieres que te llamen ahora a mansalva para que pongan su RP, etcétera, etcétera, ¿no? Te dejamos. Pues mira, mi software lo podéis encontrar en cybermax.es con Y o ciber.es. Es, como estábamos diciendo, un RP. El enfoque del mismo siempre había sido pensando en empresas pequeñas, pero ha ido cambiando hacia pymes. Y ahora la verdad es que el grosso de mi facturación son pymes. Y bueno, no hay mucho más que decir. Vale, simplemente comentar que es un software que tiene muchos años de constante evolución. Importante eso, ¿vale? De constante evolución. Adaptado a todo lo moderno. Ahora, la pregunta trampa, segunda pregunta trampa. ¿Tiene facturación electrónica? Sí. Ah, perfecto. No ha sido trampa. Vale, es que hoy en día no es obligatorio en España, pero cuando trabajas con la administración pública, sí te fuerza que la factura vaya a partir de la factura electrónica, ¿no? Entonces, bueno. Y el sí también, para subir las empresas a partir de un tamaño determinado, sobre todo, tienen la obligación de las facturas que emiten en un máximo de 3 o 4 días subirlas a la sede de Hacienda. Vale, la mía todavía no. La mía todavía no. No, la mía tampoco. Todavía le queda muchísimo. No creo que llegue, pero también están ese tipo. Fijarse, bueno, en lo poco que ha sido esta conversación, el gran conocimiento que tiene Javier, no solo de Delphi, ¿vale? Ahí el título de nuestro, meto ahí coña publicitaria, no solo Delphi, sino también de que es necesario tener conocimiento del cliente, de las necesidades y de qué va a instalarle a ellos. Luego, muchos años ahí detrás y que va a ser capaz de ponerte lo que vas a necesitar y no ponerte ese mastodonte de software que hace de todo, pero que para poder hacerlo andar necesitas siglo y medio, ¿verdad? Sí. Bueno, yo recuerdo muchas veces al haber entrevistado con un cliente, haber empezado por buscar las cosas que no hacía el programa para ver si no le servía. Y si no le servía, que no perdiese el tiempo ni él ni yo. Entonces, sí, ponerse... bajarnos de nuestro trono de programadores, digamos, y irnos a pie de mesa o a pie de máquina, fábricas, para saber qué es cómo realmente se trabaja y qué es lo que realmente se hace. No la teoría, sino la práctica es fundamental. Exacto. Y bueno, pues como siempre, nos podéis encontrar en Spotify, en YouTube, en iTunes, en iBooks, en Google Podcast.
nos viene muy bien que le pongáis deditos arriba, corazones verdes, corazones rojos, o sea, 5 estrellas, todo lo que hace Javier, que me consta que nos ayuda muchísimo, y que vengáis aquí también, que os quitéis el miedo, el pánico, el ser un poco, tímido, que se os vaya la timidez, porque no comemos, no mordemos, ¿verdad, Javier? No hacemos preguntas comprometidas. Además, hasta te lo pasas bien, oye. Exacto, muy bien, muy bien. Entonces, bueno, simplemente nos vemos la próxima semana y como siempre, muchísimas gracias, Javier, por estar aquí. Ha sido un placer estar con vosotros. Muchas gracias por darme esta opción. Vale, Javier, muchas gracias por haber venido y nos vemos la semana que viene. Chao. Chao. Chao.